Muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo capítulo en A Desalambrar la Salud Mental en esta tarde de jueves. El calor aquí no para, ¿no? Estamos intensamente tratando de capear el calor de la mejor manera, pero bueno, eso no impide que sigamos acá transmitiendo y pudiendo realizar conversaciones para cada persona que nos está escuchando y nos escuchará también. Bueno, el día de hoy saben que colocamos en nuestras redes sociales, nosotros acá pusimos por nombre la charla que va a ser el día de hoy, la conversación, es Geroactivismo, iniciativa que promueve una visión positiva del envejecimiento y vejez. Este título, para conversar sobre este título, aceptó esta invitación gustosamente, ¿cierto? Voluntariamente Agnieszka Bosanic Leal, quien es psicogerontóloga y fundadora de Geroactivismo, iniciativa que está ahí en redes sociales, pueden encontrar. Y bueno, nos va a contar un poco de esto y las reflexiones que han surgido a partir de esta iniciativa. Así que bueno, muy bienvenida Agnieszka. Y bueno, introducir unas cifras que se hablan, aparecen por ahí, por ejemplo, respecto al censo, que se dice que 2.800.000 personas se estarían como la edad, como persona mayor, como adulto mayor, ¿cierto? Lo cual significa un 16,2% de la sociedad, más o menos hace un par de años atrás, en el último censo. Y se habla como cierto estudio de proyecciones que ha hecho el INE, se proyecta que al 2035, en más o menos unos 15 años más, por lo menos, o sea, personas sobre 65 años van a ser mayoría en 13 regiones del país. Entonces, bueno, da para pensar, ¿será un grupo de personas que ha estado invisibilizada? Habrá que poner ojo ahí. Bienvenida, Agnieszka, y bueno, ¿qué te parece todo esto que hemos introducido en esta conversación? Bueno, muchas gracias, Alejo, por el espacio para visibilizar justamente estas temáticas de las que estaba hablando. Claro, esas son las cifras del censo, y CACEN 2017 es aún más dramática. Aún más dramática. Cerca del 20% de personas mayores actualmente. Mira. Entonces, claro, pensando que el censo del 2017 tuvo ciertos problemas, yo siempre me quedo con la de CACEN, mejor, que dice que es el 20%, y claro, se estima esto que tú dices para el año 2035, que es un fenómeno mundial, del cual Chile no es ajeno, se ve en todos los países del mundo. Ya es como, entonces, una tendencia. Es una tendencia, una clara tendencia, como de un aumento exponencial y explosivo de las personas mayores. Incluso se dice que Chile en el año 2050 va a ser el país más envejecido del Cono Sur, ¿ya? Lo cual no es menor. Es algo potente de escuchar, de estas cifras que lo dicen la CEPAL, por ejemplo. ¿Y qué estamos haciendo al respecto de eso? Claro, ¿cuál es, como sociedad, en términos de políticas públicas, qué se estará haciendo? Así como para empezar, ¿cuál es tu visión respecto a justamente lo que se está haciendo frente a estas cifras, que parece que hay que poner ojo ahí? ¿Cuál es tu visión respecto a la situación actual? Se están haciendo varias cosas, pero según mi visión son insuficientes y desde una mirada asistencialista. Lamentablemente en Chile existe solamente un órgano institucional que trabaja para y por las personas mayores, que en este caso es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero que en la práctica no tiene una injerencia fuerte, no puede ejercer muchas cosas, tiene pocas plata. Entonces, en ese sentido... No es como un ministerio, por ejemplo. No es un ministerio, de hecho, Senama no está conectado con otros ministerios, o sea, con otros ministerios, por decirlo así. Onda, salud por un lado, vivienda por otro lado, educación social, por otro, claro. Todo está dispergado por ahí. Entonces, sabemos que las políticas exitosas en personas mayores deben ser integrales. Y lo que nos está pasando ahora, necesitamos dinero para que hayan políticas públicas de calidad, alejadas del asistencialismo que se le está dando ahora, en la cual se
piensa que la persona mayor es un objeto de caridad en vez de sujeto de derechos. Entonces creo que nos falta bastante cambiar esta mirada como más asistencialista hacia un enfoque de derechos humanos. Al respecto, ahí te voy a preguntar un par de cosas que ahí mencionaste. Bueno, invitamos a todas las personas que están ahí conectadas y se van a conectar. Estamos con Agnieszka Bosanik Leal, psicogerontóloga y fundadora de la iniciativa Geroactivismo. Así que, bueno, pueden hacer sus preguntas, observaciones, pueden llegar ahí. Ya nos habían hecho llegar unas preguntas que vamos a ahí compartir. Como empezando en esta conversación, Agnieszka, mencionabas cómo pensar a la persona mayor como sujeto de derecho y no como sujeto de caridad. ¿Cuál sería como la diferencia de uno u otro concepto? ¿Qué es esto de sujeto de caridad y cuál sería como sujeto de derecho? Ya, es básicamente esta idea como de objeto de caridad como pobrecito, la abuelita que tiene las pensiones tan bajas y que vive en la miseria, versus es una mujer mayor que quizás no es abuela, no tiene ese rol social y que tiene derechos humanos que se están violando sistemáticamente en un Estado, que una visión diferente de decir pobrecita, hay que darle una monedita, versus es una mujer que se le están violando sus derechos humanos porque hay una violencia estructural del Estado de Chile que ejerce sobre esta persona. Entonces, ese cambio también ayuda a pensar a las personas mayores alejadas de estos imaginarios sociales que son súper negativos, como de decadencia, que las personas mayores todas tienen depresión, asociar vejez con enfermedad, todas estas cosas que van rondando la visión de las personas mayores que también es negativo finalmente para ellos, que es una discriminación por edad. ¿Será como que esta forma de ver a la persona mayor como quizás infantilizándola tal vez, como que un poco frena el bienestar o desarrollo de esa persona, a diferencia como si lo mirara como a esa persona adulto mayor como una persona, como dice el sujeto de derecho, que tiene una opinión, que tiene algo que decir, como que generará diferencia en cómo se desarrolla esa persona según cómo la trate, como adulta o como, no sé, eso es más o menos lo que está... Sí, de todas maneras, la discriminación por edad se llama edadismo, ¿ya? O viejismo, que es un concepto que se usa mucho en Argentina, y edadismo más en España. Perfecto. Entonces, el edadismo... Eso, si pudieras ahí como... Sí, tiene consecuencias directas en las personas, desde el área física, el área psicológica y el área social. Por decir un ejemplo, desde el área física se ha observado, hay estudios, varios estudios, bueno, no varios, hay al menos uno, porque, a ver, yendo un poco para atrás, la investigación en edadismo es muy reciente a pesar de que el concepto de edadismo nació en el año 79. Lleva hartos años. Lleva hartos años, pero no hay investigadores ni investigadoras interesadas en estudiar esto. Entonces, hay pocas investigaciones, hace pocos años han habido una que otra que son bastante cruciales. Desde el área de las consecuencias físicas se observa que las personas que interiorizan las percepciones de vejez y envejecimiento de forma negativa viven casi 8 años menos, ¿ya? Y tomando en cuenta que las políticas públicas alrededor del mundo tratan que sus ciudadanos vivan más, igual es importante esta investigación. También lo relacionan con obesidad, desde el área psicológica con depresión, menor autoestima, y desde lo social con maltrato. O sea, pero lo que tú estás diciendo es fundamental respecto a el trato, cómo puede generar que se acorte la vida de esta persona. Claro, porque al final, cuando uno llega a los 60 años, también hay un concepto que se llama de profecía autocumplida. Tú cumpliste 60 y la sociedad te está diciendo que al tú cumplir 60 tienes cierto rol social en la sociedad. Entonces la gente se va creyendo estos mitos, estos prejuicios, estos estereotipos y finalmente va haciendo lo que la sociedad le está pidiendo, que es ser una persona mayor que no participa, que se queda en casa. O sea, al final desarrolla estos estereotipos en su vida. Entonces, es súper crucial esto de la discriminación, de cuándo se interioriza estas percepciones negativas. Entonces,
es un tema que está tan naturalizado en la sociedad chilena que mucha gente ni siquiera se da cuenta que ejerce esta discriminación cotidianamente. Yo tuve la oportunidad, estuvimos en una charla en Puente Alto, hacia atrás, ahí saluda a Coordinadora Social Sí, Chichiga. gracias la Chichigan, la coordinadora. Sí, pues ahí con vinculación Puente Alto también. Estuvimos hablando un poco respecto a este tema. Está, cierto, desde Geroactivismo realizando cabildos que invitan, o charlas, bueno, Charlas Cabildo. charlas cabildos que invitan a reflexionar el tema. Se viene una constitución, ¿cierto? Y todo eso. Ahí mencionás el tema de cómo se infantiliza, ¿cierto? Y de hecho das un ejemplo ahí de en los centros de salud, ¿cierto? Que, bueno, ahí tú lo puedes mencionar, pero yo me preguntaba, y esto para después, cómo si la persona al final se adapta a este trato infantil que se le da, me pregunto eso, pero... Sí, o sea, este trato infantilizador, condescendiente, como un padre, como Claro. paternalizando, es muy común en los profesionales de la salud. De hecho, hay un concepto que se llama elder speak, que ¿Ya? todavía no hay una traducción al español, lamentablemente, que es esto como de hablarle como a los adultos mayores como si fueran niños. El gritarle, el ponerse como más agachadito, pensando que esa persona tiene hipoacusia, es muy común. Cuando le hablan así fuerte. Sí, te llora Juanita, y Yeah. ni siquiera le preguntaste si tiene sordera. O esto Es mucho de cierto. decirle abuelita, abuelito, mis chiquillas, mis chiquillos, infantilizando a una persona que tiene 90 años, que no quiere ser tratada como un niño de 5 porque ya pasó por esa experiencia. Y finalmente un poco de respeto, de decir, una persona que tiene una trayectoria vital, que no porque tenga 90 despojarla de sus derechos de ser tratada o tratado con igualdad. Entonces, pasa mucho en profesionales de la salud, médicos, psicólogos, matronas. Hace unos días fui a Lontué y ahí me decían una experiencia que estábamos hablando de estos mitos de que las personas mayores son asexuadas. Ya. Y claro, estábamos aquí en un conversatorio con mujeres y hombres mayores y me decían, señorita, yo fui a la matrona a querer informarme acerca de sexualidad, uso de condón, lo que fuera, y la matrona va y le dice a esta mujer mayor, ¿por qué viene? ¿Va a tener una guagüita? O sea, ¿qué más violento que ese comentario que quizás la matrona no lo entendió de buena primera, quiso hacerse la chistosa, pero es como cerrar el acceso, esa mujer se va a ir quizás con vergüenza a su casa por querer ejercer un derecho básico de sexualidad o de apertura, quién sabe. Entonces, sí, es muy fuerte, se observa diariamente en diferentes dimensiones de la vida. Claro, y al final termina como opacando, por ejemplo, esa duda que tenía y se fue para la casa con esa... Claro, o sea, si esta mujer que tiene quizás una personalidad más tímida o más introspectiva, no va a querer ir a preguntarle a la matrona cómo se usa el condón, porque ya de partida viene con esta vergüenza de este tabú de la sexualidad en su generación. Entonces, es fuerte, no es menor. Hay un comentario que realiza Chare Leiva. Saludos, Chare. Saludos, Chare. Bueno, dice, hola, tener contra su voluntad una persona en un hospital encerrada con un tratamiento que no quiere y por fumar cannabis medicinal autorizada, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, suponiendo que quizás sea alguien, una persona mayor, ¿cierto? Que ahí mencionan el caso que el tema de fumar cannabis, ¿cierto? Que encerrar en un hospital, ¿no? Claro, hay que evaluar, yo creo. Con ese comentario tan pequeño, no sé si podamos dar algunas luces de que claramente tener a una persona, la edad que sea, retenida contra su voluntad en el lugar que sea, una violación a sus derechos humanos, porque uno de los derechos humanos, importante destacar que la Constitución de Chile es súper ambigua. No hay ningún artículo que garantice la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ni de ninguna persona, pero en este caso hablo de las personas mayores. En uno de esos, el artículo dice derechos humanos a la libertad. Entonces, si lo ponemos en esa línea, si esta persona es una persona mayor, nos estaría ejerciendo su derecho humano de libertad.
Entonces ya por ahí habría que buscar a algún abogado que le De pudiera norma hacer una judicial. denuncia, una demanda, claro, a nivel judicial. Lamentablemente no existen muchos abogados constitucionalistas que sepan de esta convención. Entonces ahora yo he estado buscando abogados que nos puedan ayudar a poner una demanda al Estado chileno por una violación sistemática de los derechos humanos de las personas mayores. He buscado por Twitter, por Instagram, datos de amigos, abogados, y en realidad no hemos llegado a un puerto. Qué bueno que lo estés mencionando, Sí, quizás, pues por si hay alguien se que... motiva, queremos marcar un antecedente de decir que el Estado de Chile sí viola los derechos humanos de las personas mayores y como hay tan poca información acerca de cuáles son los derechos, la gente no lo hace. Le da vergüenza, no tiene dinero también, obviamente, los procesos judiciales son largos y caros. Entonces queremos marcar un precedente de decir, oye, sí, hay una violencia estructural, hay maltrato y necesitamos un abogado o abogada que lo haga. Entonces, terminando con esta pregunta, no creo que haya algo o alguien que haya demandado por como derecho humano de las personas mayores de libertad. Entonces, quizás si la amiga aquí quiere poner un antecedente, bienvenida a hacerlo. Hacerlo. Y justamente lo que estás mencionando tiene que ver con otro comentario que hace otra persona en este momento, Rosana Hernández, saluda ahí a Rosana, y dice, pero muchas veces las instituciones también abusan de ellas, me imagino las personas mayores, las flagelan y les roban mucho más que su dignidad. Respecto a la... Sí, o sea, hay que entender que hay un cuadro bien bueno que hizo Senama con respecto a los tipos de maltrato, que sacaron información de la Organización Mundial de la Salud. Uno de esos tipos de maltrato es la violencia estructural. Y claramente instituciones, el Estado de Chile ejercen esta violencia sobre las personas mayores. Negligencia, cuántas personas mayores operadas, mal operadas, que han quedado, en el caso, por ejemplo, que me llega súper de cerca, mi abuelo fue operado de cataratas, después de haber ido al servicio de salud público aquí en San Borja, que le dijeron que no, que estaba súper bien, la verdad es que no estaba bien, no veía nada, se deterioró cognitivamente porque su única actividad era leer, no podía hacerlo, se deterioró cognitivamente, no lo quisieron operar, así que tuvimos que hacerlo de forma privada. Lo operaron y aún así quedó mal. Entonces, eso es una vulneración de los derechos, de decir el acceso a salud, tantas cosas. Podríamos estar toda la tarde hablando de los derechos humanos de las personas mayores, pero sí, es una cosa que pasa todos los días y a cada rato. Sí, y yo con todo esto me pongo a pensar qué ha hecho que, quizá una pregunta muy básica, pero qué ha hecho que el Estado, la gente, o principalmente pongamos el Estado, no ha puesto el ojo como se debiera en este grupo de personas. ¿Será que no serán productivas para el sistema laboral? Justamente eso es un gran tema que tú tocas, que vivimos en una sociedad clasista y también edadista. Chile es un país que al menos el 34% de las personas encuestadas en una encuesta que hicieron en el 2018 sintieron discriminación por edad. Y fue una cifra tan alta solo después de clase. Ya ni siquiera por ser mujer, o sea, 34% es una cifra bastante alta. Entonces vivimos en una sociedad edadista en donde no se sabe que existe una discriminación por edad. Y claro, en esta suerte de no saber que uno discrimina, como que van pasando estas cosas de violación a los derechos humanos, se naturaliza mucho, entonces finalmente se ve a la persona mayor como un ciudadano de segunda clase. Cumpliste 60 y tienes una fecha de caducidad porque no eres productivo y también tiene mucho que ver, o sea, una de las causas que se dice por qué el edadismo nace, de alguna forma, es por los sistemas económicos capitalistas en los cuales tiene esta visión de que las personas mayores es un desvalor versus la juventud, que es un valor. Entonces, tiene que ver con eso. Hay estudios que dicen al respecto. Que lo corroboran. Que lo corroboran. Y Geroactivismo nace como una iniciativa, ¿cierto? Que tú promueves
de hecho, el concepto de edadismo lo conocí gracias a geroactivismo. Yo nunca había escuchado, así que se agradece este tipo de difusión, poner ahí en la discusión este tipo de temas. ¿Cómo nace y como qué empieza a generar en ti esto ya? Hay que hacer algo como geroactivismo. ¿Cómo parte todo? Todo parte por allá en el 2015, cuando estaba Aquellos años. haciendo mi máster en Barcelona, psicogerontología, y empiezan a pasar materias, y en una de estas fue edadismo, muy introductorio. Quedé bastante como dándole vuelta, que era muy evidente que en Chile pasaban estas cosas. Me fui interiorizando aún más, y empecé esta iniciativa muy desde mis redes sociales propias, hasta que mi marido y otros amigos empezaron a decir, oye, pero podría oficializarlo, podría hacer una página independiente, porque yo usaba mis redes sociales para visibilizar estas cosas, usando el hashtag geroactivismo, que geroactivismo nace desde la sumatoria de gerontología más activismo. Entonces, gerontología es como... La gerontología son las ciencias como de estudio de las personas mayores. Perfecto. La geriatría solamente como de las patologías, por decirlo. Ya. Entonces, la gerontología es como un paraguas más grande. Y activismo, bueno, lucha por un motivo, ¿no? Entonces, en el 2015 nace esta idea, y después en 2017 vine a Chile a hacer mi trabajo, mi toma de muestra del doctorado, y en el Congreso Futuro de ese año, bueno, 2018 en realidad, conocí a Ashton Applewhite, que es una de las como heroínas para mí, que habla de edadismo, y yo justamente había comprado su libro hace poco, y la vi en el Congreso Futuro sin saber que venía, fui muy groupie con mi libro, hola Ashton, muy corta, porque mucha vergüenza, no sabía qué decir en inglés más encima, me lo firmó, hicimos muy buenas migas, entonces en ese momento yo estaba pidiendo como una señal al universo, de decir, bueno, hay varias gente que me está diciendo que haga algo, pero no sé si es importante, si es atingente, si debo hacerlo, entonces pedí esta señal muy metafísicamente y me llegó como, mira, viene Ashton Applewhite a Chile, y claro, ahí dije, bueno, si estás pidiendo una señal y te llega, tienes que tomarla, y ahí nació como ya hacer las redes sociales específicamente, y ahora lo vamos a hacer fundación, ya está en marcha, y con ideas de hacer más cosas como concretas, no quedarse solo en el activismo de redes sociales, que encuentro que es un poquito activismo de cartón. Entonces, como hacer cosas concretas para las comunidades, ir a los territorios, enseñar a la gente cuáles son sus derechos, enseñar a la gente cuáles son las consecuencias del edadismo, y tantas otras cosas que se pueden hacer en esos ámbitos. ¿Cómo ha sido la recepción, por ejemplo, cuando hablas de esto de edadismo con la gente, las personas, el tema de los derechos, cómo lo reciben? ¿Es algo como que la gente desconoce o no? Sí, yo he quedado impactada, y junto con otras partes de la directiva que también hemos hecho estas charlas cabildo, al menos yo, hablando desde mí, he quedado muy impactada del desconocimiento que existe del concepto edadismo o discriminación por edad, porque entiendo que quizá edadismo no se puede entender, pero que la gente no sabe que existe algo que se llama discriminación por edad, como discriminación por género, discriminación por orientación sexual, por raza, y también por el otro lado que desconoce todo tipo de personas, ya sea joven, adulto o persona mayor, que existen derechos, que hay una convención en Chile que está ratificada el año 2017, y que todos los estados firmantes, o sea, que funciona como es vinculante, funciona como un paraguas legal para las leyes de Chile. Entonces, yo sé también, hace poco no lo conocía, cuando empecé a hacer esto de la charla cabildo me fui interiorizando, y claro, un desconocimiento total de la gente de esto. Sí, súper fuerte, súper fuerte. ¿Te diste cuenta de eso en el camino? Claro. Y bueno, todo esto en geroactivismo nace también, me imagino, por querer que las cosas fueran diferentes en torno a la población de personas mayores, porque hay algo que tú veías que no te parecía y que había que hablar. Sí, sí, yo siempre lo digo, mis musos inspiradores son mi abuela y mi abuelo paterno,
Mira. Y ellos, no quiero decir que viven en la miseria, porque gracias al universo mi abuelo tiene una buena pensión, pero los veo viviendo en soledad, los veo viviendo en un barrio de estación central que no es muy amable con las personas mayores, veo que la única posibilidad que tienen de movilización es el Transantiago, que es un pésimo sistema de transporte para las personas mayores, muy peligroso, y así podría ir enumerándote miles de ejemplos de los cuales me di cuenta que dije, bueno, mis abuelos viven así, ¿cómo será con otras personas que no tienen quizá la suerte de tener tener un hijo y una hija presente o una nieta que también quiere estar presente? ¿Cómo será esta gente que vive más en la periferia, que no tiene esta pensión y así? Muchas cosas. Dije, hay que hacer algo, alguien tiene que involucrarse, alguien tiene que tratar de que las cosas sean mejores, pero no en el sentido de quitar el protagonismo a las personas mayores, sino siempre como una vocería, siempre como tomando quizás mi estatus como de académica, de investigadora, tomar ese estatus y decir, bueno, visibilizar a ellos y que ellos sean los protagonistas, porque si no, si yo tomara el protagonismo, seguiría siendo un edadismo, como tomando yo, aquí vengo, Claro. y cómo te lo digo, cómo te lo explico, no, yo siendo una intermediaria y con geroactivismo, por supuesto, y con todos los colaboradores, una plataforma intermediaria para que se visibilice a las personas mayores Como de protagonista. forma positiva. Yeah. Claro. No, y antes de pasar a una pregunta, otra que hicieron llegar, yo pensaba, por ejemplo, se habla mucho de que pareciera que la vida de muchas personas mayores está en la soledad, está cierto de que terminan alejadas y sin un mayor rol dentro de la sociedad, dentro de su familia, y uno, claro, traen ejemplos en otras culturas donde se habla de la persona mayor como con conocimiento, que tenía sabiduría, ¿cierto? Como que hay una diferencia, uno dice, ¿en qué momento cambió todo? ¿Cierto? Se dio vuelta a eso. Sí, o sea, insisto, es el capitalismo. Insisto, el Por ahí va la capitalismo es como la carta de capitalismo, la típica del meme ese, capitalismo o edadismo. El capitalismo vino a hacer esto, como atomizar a la gente, a hacer sentir que los problemas de ese grupo etario eran de ese grupo etario, como no permitirnos hacer comunidad, la solidaridad intergeneracional, porque al final uno dice, sí, las personas mayores viven en soledad, pero no más que adultos, jóvenes. No es que las personas mayores sean solas. Claro. Y también hay que preguntar si esa persona mayor quiere vivir sola. Porque si no, es También, edadismo, es decir, también. pobrecito, es que no se pueden las patitas. ¿Qué sabes tú? Quizá Sí, pero es está verdad. en silla de ruedas, quizá le está pagando a una mujer u hombre que le haga el aseo. Entonces, Es cierto, sí. claro, el pensarse como esta suerte de los problemas de la vejez son de la vejez, el capitalismo ha hecho eso, como no. La vejez, nosotros en 30 años más vamos a ser adultos mayores, entonces tenemos que involucrarnos en las temáticas, tenemos que hablarlas, tenemos que aportar, porque se nos viene, es lo que se nos viene, y si queremos vivir bien, si queremos no sentirnos discriminados de ninguna forma, de ningún nivel, hay que hacerse cargo ahora. No es un tema solo de viejos o viejas, a nosotros también nos atañe. Respecto ya que ha aparecido ya el concepto de edadismo, ya lo tenemos ahí incorporado cada vez más, Vicente nos hace llegar una pregunta que tiene que ver, él dice, ¿cómo sería la diferencia entre el edadismo y el reconocimiento de la diferencia? Habla como si habría alguna diferencia entre, por ejemplo, decir, ya diferencia por edades, pero también como que también es legítimo tener diferencias entre las personas, algo así menciona. ¿Cómo se puede hacer? Interesante pregunta. Sí, sí. Okay. Porque claro, es que lo que pasa con el edadismo es que se parte de una creencia sesgada, de una creencia errónea, de una emoción negativa. Entonces yo creo que sería eso lo más importante como de identificar, como es edadismo
cuando tú tienes una imagen sesgada de esa persona, que puede ser una imagen negativa o positiva en ese sentido, porque también hay edadismo positivo. Esto que uno dice, por ejemplo, que la vejez son los años dorados, Sí. es un tipo de edadismo positivo, porque estás olvidando que para algunas personas la vejez es miseria, es suicidio, Cierto. no son los años dorados, o no es el júbilo que nos hacen creer que viene con la jubilación. Entonces, hacer esa diferencia siempre es importante, de decir, claro, edadismo siempre parte de algo sesgado, de no visibilizar a la persona mayor en sus vejeces, porque también es importante que sepan que existen vejeces y que dependen de las trayectorias vitales que han tenido esos hombres y mujeres, y esas trayectorias vitales tienen que ver con los determinantes sociales, educación, vivienda, nutrición, miles de cosas que inciden en cómo envejecen las personas. No es lo mismo una persona de 50, 65 años que vive en lo urbano, lo rural, que tiene 5 años de escolaridad versus 20, que vive en La Pintana o en Vitacura, y que hay un estudio que se hizo hace poco, que las personas que viven en La Pintana, mujeres, viven 17 años menos que las que viven en Vitacura. Entonces, ¿eso qué te dice? Que no es lo mismo. No es lo mismo envejecer en un lado que en otro. Entonces, por eso existen las vejeces. No podemos ponerlos todos en el mismo saco, como existe la tercera edad, que va de los 60 a los 74, a la cuarta edad, que es 75 hacia arriba, que tienen diferentes necesidades. No es lo mismo. Pues es interesante eso, de la cuarta edad sería como de 75 para arriba. Hacia arriba. O sea, conceptualizando, ¿no? Claro, entonces los 75, por ejemplo, tienen otras necesidades en el sentido de que a medida que te vas acercando a los 80, hay más prevalencia de enfermedades crónicas. Entonces, una persona de 80 no tiene la misma necesidad de 60, que quizá está jubilado o jubilada recién y quiere hacer amigos. Quizás las de 80 tienen la misma idea, pero está pensando quizás más en que la diabetes le está haciendo mal, no sé. Hay que ir viendo, no es lo mismo la tercera que la cuarta edad, y dentro de esos dos paraguas, si tiene educación, si no tiene educación. Se dice que el grupo de personas mayores es el más heterogéneo del curso de vida. Qué interesante esa diferenciación que a mí me toca mucho ver, y me incluyo también en ese concepto de tercera edad, 65 para arriba, como de 65 a 150 años. Claro, claro. Pero claro, lo que tú dices es como hay diferencias entre esta tercera edad, cuarta edad, y que sí, ayuda como a ver las particularidades de cada persona. Y qué importante es ir y preguntarle, tú lo has mencionado harto, pero en verdad, ¿qué necesitará esta persona? Yo estoy como encasillando en lo que tal vez quiere, pero quizás me estoy equivocando. Tú crees que tu imaginario social te está diciendo que necesita. Pasa mucho cuando andamos en metro o en el Transantiago y se sube una persona mayor y con canas nomás, ni siquiera con bastón, y uno, no yo, porque yo ya vi la luz del geroactivismo, pero muchas personas que van por ahí y enseguida, señora, siéntese. Tú le preguntaste si quiere sentarse, si le duele las rodillas, si en realidad va a la próxima estación y le da, no sé, paja sentarse. Claro. Entonces, es como, hay que preguntarse, hay que reflexionar al respecto de qué edadismos tenemos interiorizados, porque se dice que desde los 3 años uno empieza a interiorizar estos imaginarios negativos, que por supuesto las redes sociales ahora, pero la televisión sobre todo, se ha encargado de mostrarnos. La abuelita que cocina y tiene el bastoncito, y no, pues tú ahora veí, o sea, señoras mayores chorísimas, potentes, señores mayores que tienen cosas que decir, sin ir más lejos, José Massa, cuántos años tiene, y toda la gente dice, oh, José Massa. Sí, pues, esas son las personas mayores de ahora. Entiendo que antes tuviéramos este imaginario porque claramente Chile ahora es más longevo, la expectativa de vida subió. Entonces sí, pues, la gente de antes se moría a los 50, terminaba de trabajar y pasaban 2 años y se moría, pero ahora hay que ir reflexionando de cómo vemos nosotros a las personas mayores, porque eso también incide en cómo nos van a ver nosotros cuando seamos mayores. Toda la razón, porque lo que tú lo mencionaste hace un rato, como que uno se le olvida que va a llegar allá. Sí, pues. Sí. Entonces, sí, pues, como que también eso es súper fuerte, que la discriminación por edad o este miedo a envejecer que se llama gerontofobia,
también es causado por el miedo a morir. Y en sociedades como la nuestra, que que la muerte es un tabú, también eso incide en que no queramos enfrentarnos a tener interacción con las personas mayores porque está expuesto a la finitud. Un cuerpo envejecido te dice, oye, hay una fecha de muerte quizás más próxima, pero en realidad todos envejecemos, no está bajo nuestro control, entonces hay que hacerse la idea O nomás. sea, la cirugía plástica yo me pregunto, por ejemplo. Yo respeto a la gente que se quiere hacer cirugía, Claro, sí. pero muchas veces ¿qué hay detrás de eso? No quiero envejecer, Sí, no no quiero sé. envejecer, no culpo a esas personas, Mm, porque finalmente la televisión se ha encargado de eso, de decirte, está mal envejecer, está mal tener canas, sobre todo a las mujeres que somos doblemente penalizadas por ser mujeres, uno, y por envejecer. Entonces, mucho de la cremita para las arrugas, que es publicidad engañosa, eso se sabe. La ciencia nos ha dicho que las arrugas, lamentablemente, no hay ninguna crema que nos ayude. Entonces, sí, o sea, opérate, obvio, pero no porque te estás viendo más vieja, no porque la vejez tiene esta connotación negativa, sino porque, no sé, quieres tú por autoestima, porque tu nariz siempre te hizo ruido, no sé. O tíñete porque tú piensas que verte el pelo rojo te encanta, no porque pienses que el tener cana me veo más vieja y eso es asociado a feo. Entonces, esos pequeños juegos de como microedadismos que se hablan, como los micromachismos que existen, hay que ir como reflexionando al respecto, ir viéndolo. Sí, yo me acuerdo de una amiga que se teñía el pelo colorín, un día dijo, no quiero teñirme más el pelo, tener unos 40 y tantos, y empezó a salir de sus canas, y la gente empezó a decir, pero ¿cómo ella está mal? ¿Cómo de un día para otro se dejó las canas y causó como ruido, como que ella quisiera dejarse? Como si fuera un tema, o Claro. sea, claro, es como, a ver, ¿cómo te explico que mi cuerpo no tiene no tienes por qué opinar de él? Uno. Y dos, las canas están muy asociadas como a la suciedad, como a la vejez, y que está feo. Claro. Pero hay tantas mujeres que a los 20 años le empiezan a hacer canas. Pasan toda una vida tiñéndose con lo tóxico que es tener amoníaco en tu cabeza. Entonces, el llamado es como a liberarse. Obviamente no es fácil, sobre todo si te has teñido tantas veces, porque que te baje como tanta tintura cuesta. Te ve al espejo y dices, pero ¿qué pasa? Yo también me estoy dejando, o sea, nunca me he teñido. Me están apareciendo canas y a veces me miro, a veces me digo, me encantan mis canas. Otro día digo, y entonces hay que entender que la deconstrucción en edad, así como la deconstrucción en género, es algo de todos los días. Es una lucha diaria, 24/7, de observar las bromas que hacemos, como cuando uno dice, está ahí como viejo culo, o me duelen las rodillas, estoy como vieja, o no estoy en edad para ir a la disco, o no estoy en edad para ponerme una falda de cuero, todas esas cosas aparecen ahí. Aparecen y están muy solapadas la broma, que es la idiosincrasia del chileno. Entonces hay que ir observando y decir cómo eso me impacta los límites que yo mismo me pongo. Entonces, si yo me estoy discriminando a mí mismo por edad, ¿cómo no voy a discriminar a otros por edad también? Bueno, un comentario hace Cano Díaz, saluda, dice, muy buen tema, felicitaciones. Ahí saludos a Cano. Y había otra pregunta que nos habían hecho llegar, que María José Segovia dice, en adultos mayores que viven en ciudades grandes, en comunas de escasos recursos, con familias disfuncionales, ¿qué desafíos tienen los profesionales de la salud mental para apuntar a ese envejecimiento positivo? ¿Qué desafíos, justamente, particular a profesionales de la salud mental? ¿Cómo enfrentar eso? O sea, son zonas urbanas, en comunas de escasos recursos, con familias disfuncionales. Sí. Los desafíos siempre en familias disfuncionales son, lo que primero se me viene a la mente, ¿no? Como las negligencias y los diferentes tipos de maltrato. ¿Por qué lo digo? Porque pasa mucho que salen estos casos como de abandono, ¿cierto? Abandono del abuelito, por favor no digan más abuelito, díganle por su nombre. Buen llamado ahí. Yo sé que algunas escuelas de terapia ocupacional están ahí
fuerte con eso y psicología también. Por favor, Sí. nada de abuelito, ni abuelita, ni chiquillas. Sí, está Señora Juana, señor Don, lo que ustedes quieran. Como quiera que le llamen. Como quiera que le Sí. Entonces, salen estos temas así como de abandono y están mucho en boga y toda la gente, y como, ¿qué pasa? Pero uno tampoco se pregunta si esa mujer u hombre mayor fue un buen o mal padre. Entonces, se le está poniendo esta cruz a esta familia negligente y abandonadora cuando no sabes si esa persona ejerció un rol positivo o sano de parentalidad. Entonces, O abuso sexual en o algunas abuso cosas. sexual, o abandono de los mismos hijos cuando Claro, eran cierta, pequeños. sí. Me pasó que me dijeron un caso así, como que habían denunciado a una mujer porque tenía abandonada a su mamá biológica. Y fue a tribunales de familia, toda la cosa, y le dijeron, la mujer decía, pero es que ella no es mi mamá, ella nunca me crió, ella estaba en las drogas y la persona que me crió fueron mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, y yo a ellos los cuido, tienen 90 años, están en perfecto estado, cero negligencia. Entonces tú dices, a ver, antes de juzgar, porque también eso es edadismo positivo, pensar así como, ay, pobrecito, está abandonado. Pero esa persona tiene una trayectoria vital. Esa persona, quizás de adulto, ¿quién fue? No sabemos. Entonces, es cierto, también pensar enseguida que esas familias disfuncionales tienen la culpa del abandono y toda la cuestión, también es sacar la responsabilidad al Estado de Chile, que nos está haciendo cargo, y es continuar poniéndole la carga a los individuos de los cuidados familiares, que sabemos que el 80% de los cuidadores de personas mayores son mujeres mayores, hijas o esposas. Entonces, sacarnos un poco esa como idea de que de pobrecito, porque tiene una trayectoria vital, quizá esa persona fue horrenda, y también tratar un poco de pensar que el Estado de Chile también tiene que hacerse cargo de los cuidados. Hay muy pocos hogares de larga estadía, hay muy pocos condominios de viviendas tuteladas que ahora existen. ¿Eso de Senama? Los condominios de vivienda tutelada sí, están a cargo de Senama, son muy pocos, están en la periferia, en Puente Alto hay 2, en cuales viven en condominios personas mayores que de escasos recursos. Ya. Entonces, pero que son personas mayores que son autónomas, autovalentes, no como las personas de hogares de larga estadía que tienen algún grado de dependencia. ¿ELIAM se llama? ELIAM, ya. Claro. Y estos son los CBT. Ya, perfecto. Condominios de vivienda tutelada, hay 2 en Puente Alto. Obviamente siempre las listas de espera son enormes, larguísimas. sí. Así que yo creo que esos serían unos desafíos, como sacarnos también estos estereotipos de que de las familias disfuncionales. Porque claro, ella lo menciona como algo, ¿qué se hace frente a eso? Claro, ¿qué se hace? Bueno, siempre tratar de ver, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero hay programas contra el maltrato, las casas de los adultos mayores municipales también debieran tener esta información. Así que yo creo que esos son como uno de los desafíos de sacudirse como esto de edadismo con respecto a estas familias construirse, sí, sí, bueno, a mí me pasa mucho, trabajo harto en Puente Alto y ahí hay muchas agrupaciones, toca ver, que trabajan, o sea, de personas mayores, y me pasa mucho profesionales del municipio, X cosas como sí, pero puede que sea una visión mía, como que tratan muy, como que estuvieran en un jardín infantil. Igual a mí personalmente me da mucha cosa, un poco de pudor, y claro, y la gente contenta y todo, y no sé, también yo digo, pero que ¿tendrá eso algún efecto negativo, o no? ¿Quién soy yo para decir que no? Es que sí, tiene un efecto negativo. Lo que pasa es que cuando uno no sabe bien, o sea, como que te llega la fibra, pero no sabes qué es lo que piensas que está mal, como que uno no se involucra. Dice, sí, me hace ruido, pero en verdad, ¿qué le voy a ir a decir a esta terapeuta ocupacional, o psicóloga, o kinesióloga que está tratando como niños a estas personas? Entonces, ahora que ya de alguna forma maneja algunos conceptos, y así como sabes que hay consecuencias psicológicas, hay consecuencias físicas, y hay consecuencias sociales, de que las personas interioricen negativamente su envejecimiento y vejez.
Qué importante que lo mencioné por último, más como para que quede la reflexión Sí, por y supuesto. nos haga pensar de alguna manera. Hay un concepto que, bueno, tiene que ver con lo que mencionabas al principio, esto del envejecimiento acelerado. O sea, aparece esto como un concepto y uno dice que uno envejece más rápidamente o que aumenta la población Como, de claro, esta. se propone que, bueno, yo no soy socióloga, entonces quizás me voy a carrilear a los que son No, sociólogos, pero perdónenme, ahí, bueno. pero es esta idea como de que se está cambiando la pirámide demográfica, ¿no? Ah, ya, Están perfecto. naciendo menos niños versus más personas mayores. Y esto obviamente tiene que ver con que la tecnología y la medicina ha avanzado, Mm, ¿cierto? La gente muere menos de enfermedades infecciosas y tiene más enfermedades crónicas. mm. Esa es una. La segunda causa también es la baja tasa de natalidad alrededor del mundo. ¿Ya? Y que también obviamente eso tiene que ver, por supuesto, con los sistemas económicos, con que la mujer salió al campo laboral, tantas cosas que van con esto como ha bajado la tasa de natalidad y también ha bajado la tasa de mortalidad, por esto que decíamos de la tecnología y todo. Entonces, esto de alguna forma incide en que las personas vivan más Mm. y que nazcan más personas mayores en vez de niños. Entonces, se dio vuelta. La pirámide que era Mm. así, ahora está dada Da vuelta. vuelta. Tiene que ver cómo entonces parece que hay que hacerse cargo de está en aumento y que no mucho más allá, hablan de 15 años más, vamos a Sí, estar sí. ahí mismo en la situación sí, y ya la estamos viviendo, de hecho, ¿cierto? Agnieszka, estamos ya en los últimos minutos y quisiera como aprovechar esto de geroactivismo, en qué están, como algo mencionaste, pero eso como para que quede claro y también las redes sociales, todo lo Ya. aprovecha. La propaganda. Eso, todo. En realidad estamos como en la fase de crear nuestra fundación. Somos un directorio de la presidenta, la secretaria y la tesorera. Ya tenemos los estatutos y todas esas cosas que ya nos salió. Ahora tenemos que ir a la municipalidad como a la última parte de esto. Se nos viene, lo tomamos como cuatrimestre. Este primer cuatrimestre vamos a encargarnos de todo esto como más burocracia, como de hacer estatutos, misión, visión, a pesar de que existen algunos, queremos como focalizarnos más al trabajo más como de oficina, por decirlo así. Perfecto. También queremos sacar estatutos para los embajadores y embajadoras. Hago una invitación a toda la gente que esté interesada. Próximamente vamos a hacer un llamado para gente que quiera aportar desde sus disciplinas, Ah, o mira, bien no solamente a profesionales, ¿no? Sino que mm. cuando hagamos actividades y alguien se quiera poner con acarrear sillas, acarrear gente, o sea, en realidad abierto a toda la gente, público, profesional, no profesional, que quiera, que tenga este llamado interno de decir las personas mayores valen y las personas mayores no son todas iguales, no son la decadencia, de visibilizar positivamente a esto. Entonces, próximamente se viene eso. Van a hacer un llamado ahí. Un llamado en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, canal de YouTube, próximamente página web, gracias a una de las colaboradoras que es Excelente. socióloga y a la vez le gusta estos temas como con Putina. Ya, perfecto. Así que próximamente se viene, en la página web vamos a tener un espacio para escritura, un blog, entonces a la gente que le gusta escribir puede enviar Interesante. sus temáticas relacionadas con envejecimiento, que están abiertas a todas las temáticas. Entonces, pensar que el envejecimiento es transversal. Todas las temáticas son aceptadas siempre y cuando obviamente tenga algo que ver con envejecimiento y vejez y, por supuesto, como promoviendo esta visión positiva. Que esa es como una de las cosas que ustedes trabajan. Como Claro, nuestro objetivo es promover una visión positiva del envejecimiento y la vejez, combatiendo el edadismo. Esa última patita es súper importante, porque visibilizar positivamente al envejecimiento y la vejez se puede hacer de muchas formas. Nosotros nos enfocamos básicamente en eso. Perfecto. Bueno, retomamos que una pausa. Y bueno, en esta última parte hacías la invitación, ¿cierto? Comentando lo de las redes sociales. Las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, próximamente página web.
El correo que mencionaste. Nuestro correo es geroactivismo@gmail. Nos pueden hacer llegar cualquier tipo de preguntas. Como te decía, si tienen algún trabajo, los universitarios, colegios, instituciones públicas y privadas. También hace poco hicimos una capacitación para Senama, para gestores de programa Vínculos. Trabajamos en realidad por hartas vías, podemos llegar como finalmente a hacer entender a la gente que envejecer no está mal, sobre todo en este contexto del Chile actual, de estallido social, en el cual nuestro lema ha sido que sigamos en la lucha hasta que envejecer en dignidad se haga una costumbre. Se haga una costumbre, de todas maneras, y bueno, cerrando esto, no sé si hay algún comentario que quieras como decir ya, como el mensaje final ahí para la El mensaje final, más que nada, como tratar de ver cómo andamos por casa, hacer un cómo andamos por casa, reflexionar acerca de los propios autoedadismos y de así de alguna forma esto va a ayudar a que podamos no discriminar a los otros, a las otras personas por edad, y así finalmente eso ayuda a que tengamos una visión más positiva del envejecimiento de la vejez, es decir, erradicar el edadismo, y eso a su vez permite que no ejerzamos un maltrato sobre las personas. Así que en verdad es como un círculo virtuoso. Claro. Que a eso lo invito, a tratar de meterse en esto, de ser geroactivista, que nosotros le llamamos a la gente, que nuestros seguidores. Claro, seguir por ese camino de la no discriminación, de la equidad, que es por lo que estamos trabajando finalmente. No, agradecerte ahí que te des el tiempo ahí a la gente de geroactivismo para poder enseñarnos ahí como aspectos que realmente uno no conoce y que nos permiten seguir pensando y tirando otras miradas respecto a esta temática. Así que felicitaciones e invitamos a toda la gente que pueda seguirles por todas esas redes sociales que mencionaba Agnieszka y bueno, agradecerte por tu de haber venido. Pues. No, gracias por el espacio. Y el asistente que está por ahí dando vueltas. Bueno, muchas gracias ahí por los comentarios que nos hicieron llegar. Como siempre, estará esta conversación en nuestro canal de YouTube. Asimismo, nuestro nuevo canal de podcast que tenemos por iVoox, iVoox con de corta OOX. Bueno, ahí lo vamos a publicar y eso, como siempre en Instagram, Facebook. Aquí estamos siempre para poder compartir temáticas que puedan ser de interés y como siempre saben que pueden hacernos llegar sus inquietudes para si quieren que conversemos sobre algún tema en particular. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo aquí en A Desalambrar la Salud. Chao, chao, que muy bien.